En este día seguimos con nuestra serie de los 10 mandamientos. Y el mandamiento que vamos a compartir en esta mañana, el quinto, se trata de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Éxodo capítulo 20 y el versículo 12, el Señor dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sean prolongados tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando nosotros leemos ese mandamiento, habla de honrar a nuestros padres, pero eso puede ser algo muy general. Y a veces nosotros necesitamos consejos prácticos para saber cómo honrarlos y de la misma manera para darnos cuenta de cuándo no los estamos honrando o incluso les estamos faltando al respeto. Entonces lo que vamos a hacer durante un breve vídeo que va a ser de escasos minutos es dar algunos consejos prácticos para que todos nosotros que somos hijos de alguien podamos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Una vez leí una frase que era muy curiosa que decía: no todos somos padres, pero todos somos hijos. Y yo sé que para muchos de ustedes, incluso para algunas personas, honrar a padre y madre puede ser complicado, porque como pastor he podido ver situaciones muy traumáticas de hijos que han sido abandonados, de hijos que han sido abusados sexualmente, maltratados o dejados de lado y odiados incluso por sus padres, pero no es lo general. La gran mayoría de casos vemos padres que, aunque cometen errores, se han esforzado por darle algo a sus hijos y hacer las cosas correctamente. Hoy hablaremos de ese tipo de padres. Yo sé que igualmente, y eso es un consejo que doy, por muy mal que nos hayan tratado nuestros padres, si hemos sido abandonados, si tu caso ha sido de abusos sexuales, yo te digo una cosa: corre al Señor, perdónalos y ámalos, porque eso sí que debes hacerlo, no porque sean tus padres, sino por ser un creyente y un hijo de Dios. Debes perdonar y debes amar incluso a tus enemigos o incluso a los que te lastimaron. Entonces hoy vamos a ver temas que están relacionados con la honra a padre y madre. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la importancia de este mandamiento. Este mandamiento no solo aparece en Éxodo, sino que vuelve a repetirse en Deuteronomio, cuando la ley se vuelve a explicar al pueblo. Y no solo eso, sino que este mismo mandamiento es pronunciado por el propio Jesús, hablando con sus discípulos, diciendo: honrarás a tu padre y a tu madre, y recordando incluso una cosa específica de este mandamiento que dice: porque aquel que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Porque cuando nosotros vemos la ley de Dios, había un castigo muy severo para aquellas personas que difamaban a sus progenitores, para aquellas personas que hablaban mal de su padre o de su madre, y el castigo era la muerte. Eso nos puede dar a entender la importancia de este mandamiento, eso nos puede dar a entender lo serio que es y la reverencia y la honra que debe tener un hijo hacia un padre, incluso llegando hasta el punto de que si se equivocan o hacen algo incorrecto, no poder hablar mal de ellos. Claro que como hijos a veces humildemente vamos a ir a hacerles ver que hay cosas que no están bien, pero siempre con amor, con respeto, honra y humildad, pero nunca difamarlos ni hablar mal de ellos. En la ley eso estaba penado con la muerte, y hoy quizá no morimos por eso, pero no significa que Dios le esté agradando cuando lo hacemos. Y vemos cantidad de jóvenes en las escuelas hablando de sus padres de forma despectiva, como si fueran las peores personas del mundo, cuando la realidad es que de ellos probablemente no sería mucha cosa en esta tierra si no fuera por lo que sus padres hacen por ellos día tras día. No solamente eso, sino que el propio apóstol Pablo también habla en su carta a los Efesios, cuando habla de esposos, de esposas, de hijos, también habla de la paternidad y vuelve a sacar a la luz este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Incluso el apóstol Pablo hace un inciso que está entre paréntesis en muchas de nuestras Biblias, que pone: porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué importancia también tiene esto? Es saber que es el primer mandamiento sobre el cual Dios puso una promesa. Nosotros no vemos que si no matamos serán prolongados nuestros días, o que si no adulteramos serán prolongados nuestros días. Que incluso no tenemos nada relacionado con los primeros 4 mandamientos, de si no te haces imagen o escultura, si no adoras a otros dioses, no serán prolongados tus días. Pero este mandamiento sí que tiene una promesa implícita, que es la bendición de Dios sobre el hijo que honra a su padre y a su madre. ¿Qué ánimo da eso para seguir intentando ser buenos hijos, cuidarlos, amarlos y honrarlos, sabiendo no solo que le agrada a Dios, sino que es el primer mandamiento con promesa? Entonces, viendo la importancia de este mandamiento, yo quiero dejar algunos consejos prácticos sobre cosas que podemos hacer para honrar a nuestros padres. La primera cosa que debemos entender es que una manera de honrar a nuestros padres puede ser el valorarlos.
La palabra de Dios nos deja consejos, sobre todo en el libro de Proverbios, y uno de los consejos que da Proverbios es atesorar en el corazón los consejos de los padres. Él dice: hijo, guarda en tu corazón todos mis consejos o mis palabras. Eso es algo que debemos hacer, atesorar en nuestro corazón, valorar sus consejos, valorar sus palabras. Hoy muchos hijos viven como si supieran de todo, porque saben de tecnología, saben un poco de la era moderna en la que vivimos, y parece que como nuestros padres a veces no se manejan bien con las últimas tecnologías, teléfonos, ordenadores, parece que no saben nada de la vida, pero estamos muy equivocados. Quizá los jóvenes sabemos mucho de cómo funciona un teléfono móvil, o sabemos mucho sobre cómo funciona un ordenador, pero no sabemos mucho sobre el día a día de la vida. Y por eso siempre que nos pasan cosas malas, corremos otra vez al regazo de mamá, al regazo de papá, buscando auxilio y ayuda. Tenemos que atesorar sus consejos en nuestro corazón. Sabemos que muchas veces ellos han fallado en el pasado, incluso se lo reprochamos diciendo: ¿quién eres tú para decirme que no haga eso cuando tú hiciste lo mismo? Es por eso mismo que nos aconsejan, porque ellos se equivocaron, porque ellos fallaron. Quizá ellos no saben el camino al éxito, pero quizá han conocido el camino al fracaso y no quiere que sus hijos experimenten las mismas cosas. Debemos valorar lo que han hecho por nosotros. ¿Cuántos padres se han reducido el alimento para dárselo a sus hijos? ¿Cuántos padres no han tenido caprichos como buenos coches o cosas para que sus hijos tuvieran escuela, para que sus hijos tuvieran ropa, para que sus hijos pudieran tener algunas cosas? Tenemos que valorar cada pequeño detalle que a lo largo de nuestra vida nuestros padres y nuestras madres han hecho por nosotros. Yo recuerdo todavía noches en las que yo no estaba casado, vivía con mis padres, dormía en casa y a veces tenía fiebre siendo pequeño, incluso adolescente, y por la noche sudaba frío, me encontraba mal. ¿Y sabéis quién estaba en la madrugada para secar mi sudor con una toalla, para prepararme un caldo, para prepararme un medicamento o cualquier cosa para que yo pudiera mejorar? ¿Saben quién me hacía compañía? Era mi madre o era mi padre. ¿Saben quién me puso en la escuela? Fueron ellos. ¿Quién me providenció de alimento y de sustento? Fueron ellos. A veces queda muy triste cuando vemos a jóvenes decir: bueno, eso es su obligación. Ya, es su obligación, pero su obligación no era tenerte. Y encima que te han tenido, quieren amarte, quieren cuidarte, quieren protegerte. Entonces, no seamos tan despectivos, valoremos a nuestros padres. Una manera de honrarlos es valorarlos, es darle las gracias por las cosas que han hecho. ¿Hace cuánto no vamos a nuestros padres para decir: gracias por haberme cuidado, gracias, porque parte de lo que yo soy hoy se lo debo a ustedes? Saben, mis padres quizá no son creyentes, pero los valores que me han transmitido en cuanto al trabajo, a la responsabilidad, a la familia, me han servido en mi día a día. Y eso lo tenemos que usar y tenemos que ser gratos por ellos, porque nos han enseñado a trabajar, a ser responsables, a ser puntuales, a tratar con respeto a las personas mayores. Somos lo que somos gracias a Dios, pero también gracias a las personas que Dios puso en nuestro camino para cuidarnos, para educarnos y para ayudarnos a crecer como seres humanos. Valorar a nuestros padres es una de las principales maneras como podemos honrarlos. Otra de las formas como podemos honrar a nuestros padres es obedecerlos. Dios ha delegado autoridad sobre ellos. Hay algo que no le gusta mucho a la sociedad y es la palabra autoridad. Hoy vemos incluso muchos que dicen ser creyentes que dicen: no, yo no sigo a hombres, yo solo sigo a Cristo. En el fondo, el corazón de ellos lo que no admite es someterse a nadie. Y claro que la Biblia dice que hay que honrar a los pastores, incluso que hay que obedecerlos. También dice que hay que obedecer las autoridades. También dice que la esposa tiene que sujetarse al marido. Y también dice que los hijos deben obedecer a sus padres y sujetarse a ellos. La realidad es que Dios ha establecido órdenes en que siempre estamos sujetos a otras personas. Por eso mismo las iglesias también tienen que buscar tener otros pastores, para que los pastores sigan teniendo a alguien a quien sujetarse. Es bueno tener autoridad por encima de nosotros, porque es la herramienta que Dios usa muchas veces para que no nos descarriemos, para que no nos desviemos por los malos caminos y que sigamos caminando con integridad. Gente que Dios pone en nuestro camino para que nos corrija, para que nos discipline y para que nos ayude en nuestro crecimiento a la imagen de Cristo. Y los padres tienen una autoridad dada por Dios y debemos obedecerles. Al final del vídeo daré un dato de cuándo no debemos obedecer a los padres, porque veremos que esa obediencia tiene un límite. Es pequeño, pero es muy importante y al final lo veremos. Pero una manera de honrar a nuestros padres es obedecerles. Lo que no podemos hacer es seguir siendo rebeldes. Nuestros padres la mayoría de veces solo nos piden que estudiemos y muchos niños desprecian incluso la escuela, sacando malas notas,
notas, no estudiando y no aplicándose, creyendo que mañana simplemente saldrán y encontrarán un trabajo. No, la vida no es tan sencilla. Aprovecha la oportunidad que tus padres te dan de estudiar, sé un gran alumno, hónralos con buenas notas. Si tu padre te dice que estudie, ve a estudiar. Si tu padre te pide que pongas la mesa, ve y prepárala. Si tu padre te dice que ordenes tu habitación, ordénala. Si tu padre te dice que saques a pasear al perro, sácalo. Si tu padre te dice que vayas a comprar, sal y compra. Obedece a tus padres, a no ser que te estén pidiendo cosas que sean contrarias a la voluntad de Dios y vaya en contra de tu fe, obedécelos. Y otra cosa que tenemos que decir es que debemos obedecerlos sin murmurar, porque los jóvenes de hoy en día hacen caso, pero por dentro murmuran, entre dientes reclaman, o salen dando un portazo, o salen quejándose, o siempre obedecen pero diciendo primero que no, o quejándose, o poniendo impedimentos. Lo importante no es que al final lo has hecho, lo importante es la intención con la que has obedecido. La Biblia dice que debemos hacer todo sin murmuración. Entonces obedece a tus padres y hazlo con gozo. La Biblia dice que todo lo que hagamos, ya sea que comamos, bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Entonces cuando tu padre te pide algo, obedécelo sabiendo que glorificas a Dios con ese acto, que Dios se está gozando y también tu padre se está alegrando con tu actitud. Pero no reclames, no murmures, porque esa no es la forma correcta de obedecer. Obedecer a nuestros padres, someternos a su autoridad sobre nuestra vida, sujetarnos a ellos, es una manera de honrarlos. No mentir, no hacer trampas, respetar sus normas, respetar los límites que nos ponen, respetar las amistades que dicen que debemos tener y las que no, los horarios de llegar a casa, los horarios de acostarnos, porque saben que al día siguiente hay que ir a la escuela y tenemos que estar descansados. Obedecer a nuestros padres es otra forma de honrarlos. Otra manera de honrar a nuestros padres es cuidarlos. Vivimos en un tiempo en el que en Europa un negocio que da mucho dinero son las residencias de ancianos, los asilos, donde las personas mayores son prácticamente abandonadas por sus hijos. Porque Europa nos ha enseñado que estamos tan ocupados, que tenemos que trabajar tantas, pero tantas horas que no podemos cuidar a nuestros padres. Así que es mejor ponerlo con otros ancianos en esas residencias, en esos centros, para que sean cuidados por enfermeros y por enfermeras y para que estén bien. Queremos calmar nuestra conciencia, pero eso no debería ser así. Esas cosas son modernas. Antiguamente las personas también trabajaban duramente y nunca concebían que sus padres no fueran a ser cuidados por la propia familia. Algo que aprendí con Dios, porque yo pensaba de esa forma, es la necesidad de cuidar a nuestros padres cuando son ancianos. Nuestros padres nos cuidaron toda nuestra infancia, toda nuestra adolescencia. Ellos merecen ser atendidos por su propia familia y no por enfermeros cuando crecen. Sabemos que hay casos en los que es necesario un enfermero, que hay enfermedades como puede ser Alzheimer o enfermedades que requieren cuidados especiales, que un hijo y una persona que no tiene título o formación no puede hacerlo. Pero la gran mayoría de los casos, un yerno, una nuera, un hijo, una hija, alguien debería hacer algo y programar un calendario para que esa persona, ese padre o esa madre fuera cuidado por su familia. Si tú ya eres joven y todavía vives en casa de tus padres, si todavía no te has casado pero ya tienes tu trabajo, colabora con un poco de los gastos, hazle más liviana la carga a tus padres, que no sigan ellos siendo los que mantienen todos los gastos. A lo mejor ellos te dicen, hijo, no, tú guárdalo, tú ahorra, porque yo quiero que tú tengas algo mañana. No, pero que salga a tu corazón y dile, no papá, no mamá, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar, yo quiero que viváis más relajados, yo quiero que viváis más tranquilos, yo quiero que salgáis a daros un paseo, yo quiero que salgáis a cenar juntos. Cuidar de ellos, colaborar con ellos y ayudarlos es otra manera como honramos a nuestros padres. Y la cuarta cosa que yo quiero daros como consejo a la hora de honrar a vuestros padres es el respeto, la manera en que os dirigís a ellos, la manera en cómo hablamos con ellos. No podemos tratar a los padres de cualquier manera. Miren, a mí como persona nacida en España, yo me he rodeado de gente, sobre todo latinoamericana, por causa de la fe. Me he rodeado de personas de diferentes países, de Sudamérica, de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Perú, de Honduras, Salvador, de muchos países, y he conocido otras nacionalidades, pero solo en Latinoamérica ha habido una cosa que a mí siempre me ha provocado un poco de dolor y tristeza. Cuando yo veía a los jóvenes refiriéndose a sus padres como mi viejo o mi vieja. Yo sé que puede ser algo cultural y que muchos padres eso no les importa, pero a mí me duele esa palabra.
La palabra padre, la palabra madre, tenemos que entender que antiguamente incluso se les trataba de usted. No se les llamaba ni de tú como a cualquier otra persona, sino se les trataba con un respeto y una reverencia mayor todavía. Y eso ha ido cambiando porque alguien inventó que los padres debemos ser amigos de nuestros hijos, que los hijos debemos ser amigos de nuestros padres. Y hay algo que no debemos confundir. Nuestro padre puede darnos intimidad, podemos tener confianza, pero no es un amigo, es un padre. Porque a veces cuando cruzamos la frontera de saber qué respeto tenemos que tener con nuestro padre y creemos que es un colega más, empezamos a tratarlo de una manera que no es apropiada, creyendo que es alguien más de nuestra vida cuando es nuestro padre y merece honra que quizá nuestros amigos no merecen tanta como él. Entonces nosotros tenemos que cuidar la manera como nos dirigimos a ellos. ¿Tú te imaginas que la oración del Padre Nuestro, la oración fuera así? Viejo nuestro que estás en los cielos. Suena feo, no suena bien, ni siquiera por temas culturales. No digo que los tratemos de usted, pero nos tenemos que dirigir a ellos con respeto. No podemos gritarles, no podemos hablarles de manera inapropiada, no podemos insultarles y tampoco hacerlo a sus espaldas. Recordemos lo que hemos visto al principio del vídeo. La palabra de Dios dice en la ley que quien habla mal de los padres debe morir. Nosotros no vamos a matar a todo hijo que habla mal de sus padres, pero eso es un principio y un valor que debemos entender. Debemos dirigirnos a nuestros padres con respeto, tratarlos con la máxima educación posible. Y no solo a ellos, sino a todas las personas de edad avanzada, ancianos, autoridades. Tenemos que mostrar a Cristo también en nuestra manera de hablar. No podemos estar gritando, no podemos estar quejándonos, no podemos estar insultando a nuestros propios padres. La manera de hablar con ellos también es una manera de honrarlos. El respeto es una muestra de honra. Entonces yo doy esos cuatro consejos importantes para que honremos a nuestros padres. Número 1, que nosotros obedezcamos su autoridad. Número 2, que valoremos quiénes son y lo que han hecho por nosotros, así como atesoremos los consejos y palabras que nos han dado a lo largo de nuestra vida, valorando sus consejos también. Número 3, que los respetemos. La manera en que nos dirigamos a ellos sea educada y reverente. Y número 4, que los cuidemos, que no olvidemos quiénes son. Y si mañana lo necesitan porque algún padre enviuda o alguna madre enviuda, que sean los hijos, la propia familia, quien no acepte ver a esa persona sola y la traiga a su casa, para que en los últimos años de su vida sea cuidada con amor y se sienta querida y amada esa persona. Ahora, antes de terminar el vídeo, quiero decir dos cosas. Como hemos dicho al principio, hay un límite en los que los hijos no deben obedecer a los padres. Número 1, tenemos que entender que cuando nos casamos, la autoridad que un padre tiene sobre un hijo ya no es el mismo, ya no es la misma. Cuando vamos a vivir a nuestra casa con nuestra esposa, con nuestro esposo, ahora a quien rendimos cuentas es a esa persona. La Biblia dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ahora mi padre no tiene autoridad sobre mi matrimonio. Mi padre no puede decidir de qué color voy a pintar las paredes de mi casa. Mi padre no puede decidir en qué ciudad voy a vivir. Mi padre no puede decidir cómo voy a educar a mis hijos. Mi padre no puede decidir cómo voy a tratar a mi esposa. Mi padre ahora no manda en mi casa. Claro que lo voy a honrar, lo voy a respetar. Y otra cosa importante, claro que me puede aconsejar. Él puede saber muchas cosas que a mí me pueden servir en mi matrimonio. Incluso puedo tomar muchos consejos y ponerlos en práctica. Pero no puede liderar mi casa, no puede mandar sobre mi casa. Ahora hay una franja, ahora hay un límite que no podemos pasar. Cuando yo voy a casa de mis padres, ahora que estoy casado y vivo con mi esposa y los voy a visitar, claro que si mi padre me dice, hijo, pon la mesa, o hijo, lava los platos, o cualquier cosa, pues lo haré con gusto. Estoy en su casa, intentaré obedecer todo lo que pueda todavía, no importa la edad que tenga. Siempre he dicho que un hijo tiene que obedecer a sus padres y honrarlos, no mientras tiene 20 años o 30 años, sino hasta que la muerte llegue a nuestras vidas. Pero si mi padre o mi madre quieren entrar a tomar decisiones en mi casa, ese límite no se lo podemos permitir. Y a veces hay hijos o hay hijas que permiten que sus padres entren demasiado en sus matrimonios y va a empezar a lastimarlos y va a empezar a pasar factura en sus relaciones conyugales. Entonces, ese es el límite que debemos poner a nuestros padres. Y número 2, hay otra circunstancia en la que no debemos obedecer a nuestros padres. Hubo un momento en que Pedro y los apóstoles fueron requeridos por políticos y militares que no predicaran más sobre Jesús. Les
les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y ellos lo siguieron haciendo y los llevaron a una especie de juicio, de reunión, y les dijeron: ¿por qué seguís hablando en ese nombre? ¿Por qué seguís predicando? Y Pedro responde: a nosotros debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Tenemos que entender que la Biblia también dice en el libro de Efesios que debemos obedecer a nuestros padres en el Señor. Hay un límite que nunca debemos cruzar. Si lo que mi padre o mi madre me está pidiendo es contrario a los principios bíblicos de la vida del creyente, es contrario a la voluntad de Dios, yo no puedo obedecerlo. Si un padre me pide que yo me acueste con mi novio antes de estar casado porque tengo que probar y que tengo que experimentar, no le voy a hacer caso. Si un padre me pide que haga algo que va en contra de la moral de Dios, no le voy a hacer caso. Si un padre me pide que mienta, no le voy a hacer caso. Si un padre me pide que haga trampas, no le voy a hacer caso. Si un padre cojo el teléfono y me dice: diles que no estoy, es mentira, no le voy a hacer caso, porque todo lo que sea romper un mandamiento, no, obedecer a Dios va antes, incluso que obedecer a nuestros padres. Nosotros debemos amarlos y obedecerlos siempre que esa obediencia no implique desobedecer a aquel que merece suprema honra y reverencia, que es nuestro Señor. Entonces, este es el quinto mandamiento: honra a tu padre, a tu madre, y encuentra y aprende también el límite en el que no debemos también obedecer, porque eso interfiere o con nuestro matrimonio o con nuestra relación con Dios. Esperamos que día tras día podamos seguir cumpliendo la ley de Dios, obedeciendo sus mandamientos y agradando a Dios en todo. Recordemos las palabras de Jesús: aquel que me ama, guarda mis mandamientos. Que Dios nos ayude y les ayude a seguir caminando conforme a su voluntad.